poco esta tercera jornada, partido muy importante, ¿no? Porque ya hace falta ganar ya en Euroliga, me imagino. Bueno, yo creo que todos los partidos aquí son muy importantes, pero en todos los casos esto no se va a decidir hasta última jornada. Yo no lo veo tan dramatismo ni en última jornada que perdimos, tampoco si perdemos ahí. Creo que vamos a tener nuestras opciones intactas y que se va a jugar hasta última jornada en este grupo. ¿Cómo llega el equipo El equipo, vamos a ver, jugadores lesionados van a incorporarse hoy a ver cómo aguantan, y hemos tenido algún y otro tocado, pero esperamos que mayoría o que todos lleguen a cita de jueves. En principio viaja toda la plantilla mañana a Belgrado. Esto depende de cómo lo vemos hoy. Si hay una reacción negativa, pues no lo sabemos. En principio sí, todos. Es optimista, sobre todo con Sato, parece que estaba mejor. Sí, Lucho Sato es el que se tiene que... Lucho vamos a verlo hoy y otros van a viajar. El equipo en la Liga ACB está evolucionando, sobre todo en casa se le ve que está haciendo cada vez más cosas, pero la Euroliga hay veces que no te deja, que te exigen más porque el resultado porque no te dejan. ¿Cómo se lleva esa exigencia? No, yo te acabo de decir a tu compañero que yo soy optimista en el sentido de que el equipo al final va a clasificar y va a ir mejorando en Euroliga, que tenemos un calendario difícil, también es cierto, que no hemos visto en el partido de Galatasaray, cuando tienes un mal arranque, que no estás concentrado 5 minutos, cómo te puede pasar en esta competición, que se ves de pronto en un marcador muy adverso, muy rápido, y es muy complicado luego recuperar esta diferencia. Yo creo que es una muy importante para nosotros, teniendo en cuenta que todos estos equipos son muy difíciles y con mucha capacidad, ¿no? Pero repito, el equipo va creciendo y queda muchísimo hasta final, y en esta competición para clasificarse a lo mejor no vamos a necesitar tantos partidos como esperábamos. Vamos a ver cómo se desarrolla todo. Jugar con Bacarena supongo que es una motivación extra para todo el mundo, ¿no? Una cancha que ha sido la mayor entrada en la historia de un partido en Europa Indoor. Es un campo donde gente apoya muchísimo, no es solo el hecho de que hay 20.000 personas, también el hecho de que ellos son gente que aprieta bastante, que hay una presión ambiental sobre árbitros, sobre equipo contrario, con gente muy agresiva en el campo, aficionados agresivos, más de fútbol que de baloncesto, y es muy bonito jugar, sobre todo para el equipo de casa en este campo. Es importante también los aleros del Galatasaray del Estrella Roja son muy altos. Eso va a ser difícil de defender, sobre todo si Sato y Lucho que están tocados aún. Bueno, no, más que son altos, son muy duros y muy físicos. Es un equipo que su fuerza, en mi opinión, radica en la juventud y en energía que ponen en el campo. Son jugadores de mucha energía. Si no estás preparado, su defensa es tan agresiva que, como se suele decir antes, nunca no pueden pitar tantas faltas como ellos pueden cometerlas. Y esto, si el equipo no aguanta, ellos se van, el equipo contrario se van adelante, sobre todo con apoyo de público. Entrenador, primer partido en el que creo y considero que Valencia Basket puede tener un punto más de experiencia que Estrella Roja. Eso puede ser también un factor fundamental a la hora de enfrentar el partido. Bueno, ellos han demostrado que sus jugadores jóvenes algo que tienen es mucho espíritu y mucha energía, ¿no? Evidentemente, si llegamos a un partido igualado a final, vamos a ver cómo estos jugadores reaccionan. Tienen jugadores expertos como Marcus Williams, Boban Marjanovic, Jenkins. Todos estos jugadores han jugado mucho, pero hay muchos jóvenes que en su casa, con su público, juegan totalmente diferente. Blažić, este es jugador experto también. Entonces, vamos a ver, si respondemos físicamente a exigencias del partido, vamos a tener opciones. Cuando se juega en una cancha, Velimir, como te ha preguntado Nacho, con una presión ambiental tan fuerte, ¿eso se prepara de alguna forma diferente? ¿Se le advierte a los jugadores? ¿Lo habláis en los vídeos o da igual? Es muy complicado explicar. La mayoría de estos jugadores han jugado en canchas como esta, ¿no? Algunos no, pero es algo que tienes como jugador o no. Algunos jugadores, muchos jugadores que yo conozco lo motivaba a jugar en un campo adverso cuando todo el mundo te grita y esto. Algunos se asustan, esto nunca sabes cómo puede reaccionar un jugador en esto, ¿no?